Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Este es el quinto episodio de esta serie titulada La Navidad de Jesús y comenzamos. Muy bien, pues el tema del día de hoy se va a llamar La Espada de la Navidad. La Espada de la Navidad. Ese es el capítulo 5 y vamos a comenzar el día de hoy leyendo Lucas 2, 33 al 35. Dice de la siguiente manera. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, la Navidad no es simplemente una festividad de alegría, pero también es una festividad de guerra, según este pasaje, porque la Navidad es algo que causa conflicto en nuestros corazones, también causa conflictos con otras personas y nos enseña que nos enseña a un Dios que no tiene miedo a las dificultades. Entonces, el contexto de este pasaje es que, bueno, Jesús lo habían llevado a los 8 días de nacido, según la ley, a la circuncisión. Y después de esto, un tiempo pasado de la purificación, se hacía su presentación según la ley. Y entonces Simeón, un hombre, había recibido una promesa de parte de Dios que no iba a morir sin antes ver al Salvador, sin antes ver al Mesías. Y dice la palabra que Simeón, cuando vio al niño movido por el Espíritu, dijo unas palabras, y entre esas palabras dijo que Jesús iba a ser espada para el alma y iba a ser para caída y levantamiento de muchas personas. Entonces, eso nos quiere decir que el día de hoy vamos a ver tres significados acerca de esta palabra. ¿Qué significa la Navidad de acuerdo a estas palabras de Simeón? Y son tres. La primera va a ser Navidad significa conflicto con los demás. La segunda va a ser Navidad significa conflicto con nosotros mismos. Y la tercera Navidad significa que el ejemplo de valentía ya se nos dio. El ejemplo de valentía ya se nos dio. Vamos a comenzar con el primero. Navidad significa conflicto con los demás. Vamos a leer Lucas 2:34. Y les bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí, esto está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Entonces, todo lo que hacemos al tener las festividades navideñas es enfocarnos en la luz, en la paz, en la dulzura, en cómo Jesús vino a traer paz hacia nosotros. Pero la verdad es que no es así de simple. Por ejemplo, ¿cómo puede un cirujano traer sanidad a un cuerpo que tiene un tumor si no es a través de cortarle la piel, a través de cortar su cuerpo y hacer que éste sangre? Solo a través de que el cuerpo sangre y que sea cortado puede traer verdadera sanidad. O cuando accidentalmente te cortas y quieres desinfectarte la herida con algún tipo de alcohol o de agua oxigenada, ¿cómo se siente la herida cuando tú te pones ese alcohol? Arde, ¿verdad? Entonces, porque la única forma de desinfectar la herida es a través del ardor de la herida. Esa es una verdad. Entonces, le voy a leer Mateo 10:34, dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Dice, esas son palabras de Jesús. Entonces lo que está tratando de decir Jesús en este pasaje no es que tenemos que ser violentos, sino lo que quiere decir es que Él nos está llamando a la lealtad. Y la lealtad a Jesús siempre trae conflictos. La lealtad a Jesús siempre trae conflictos. Lo que Simeón dice cuando Jesús dice que Jesús será levantado o también va a ser caída de muchos, lo que está diciendo es que seguir a Jesús causará conflictos. ¿Por qué? Dice la Biblia en Juan 3:19. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, siempre habrá posición porque las personas prefieren las tinieblas que la luz. Siempre prefieren más permanecer en el pecado que salir del pecado. Por ejemplo, hubo un policía que se convirtió al cristianismo. Entonces, él ya no quiso recibir dinero de los traficantes de armas para darles el pase libre cuando pasaban sus armas y todo eso. Entonces, los otros policías, pues, se molestaron mucho con él y le pedían que por favor recogiera el dinero. Y también empezaron a amenazar a estas personas, esos traficantes. Y lo que tuvo que hacer este policía es cambiarse completamente de ciudad tras recibir esas amenazas y desprecios de sus propios compañeros. Entonces, si vives con los principios de Jesús, entonces ya no quieres, por ejemplo, tú saber el chisme de la escuela, o ya no quieres burlarte de tu compañero, o ya no quieres ver lo que tus compañeros ven, lo que tus amigos ven, ya no quieres escuchar lo que ellos escuchan, ni quieres hacer lo que ellos hacen. Y seguir a Jesús te cerrará muchas puertas. Entonces la Navidad significa que si vives como Jesús, no habrá lugar para ti en muchas posadas. Si vives para Jesús, no habrá lugar para ti en muchas posadas. Número 2, Navidad significa conflicto con nosotros mismos. Navidad significa conflicto con nosotros mismos. Dice Lucas 2:35, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, hay un tipo de conflicto contra Jesús que es mucho más fundamental y más profundo que los conflictos con otras personas. Y este conflicto es el que todos los seres humanos atravesamos. Este es el conflicto contra Jesús. Es un conflicto que tenemos en nuestros propios corazones. Es un conflicto contra nuestro sentido de autojustificación. Nosotros los humanos tenemos la necesidad de creer que somos competentes, que tenemos la suficiente habilidad para dirigir nuestras propias vidas. Tenemos la oscura necesidad de decir que yo decido lo que hago y cómo lo hago y soy suficientemente buena persona por mis propias fuerzas. Pero Jesús dice una y otra vez, tu vida me pertenece. Escucha lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Así que no te debes sorprender si tú tienes un sueño, si tú tienes un anhelo, si crees tú que ya sabes qué es lo mejor para ti, pero Jesús viene y te cambia completamente la vida. No te sorprendas, porque Jesús es el dueño de tu vida. Y Él lo compró con su preciosa sangre y Él sabe cuál es tu propósito y Él sabe qué es lo mejor para ti. Entonces, cuando finalmente decimos, Señor, haz tu voluntad y que no se haga la mía, entonces vas a encontrar verdadera libertad y vas a encontrar verdadera paz y vas a encontrar verdadera alegría. Y vamos con el tercer significado. El tercer significado es que Navidad significa que el ejemplo de valentía ya se nos dio. El ejemplo de valentía ya se nos dio. La pregunta normal sería, ¿cómo podemos tener la determinación para enfrentar la espada de la prueba y de las dificultades? ¿Cómo podemos tener esa valentía para enfrentarlo? Y la respuesta es mirando cómo Dios tuvo la determinación, cómo Dios tuvo la valentía para enfrentar la espada final por nosotros. Todos sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y vemos en todo el Antiguo Testamento que los sacerdotes, cada vez que el pueblo necesitaba expiación, incluso cada vez que ellos mismos necesitaban expiación, ellos tenían que matar a un animal en el tabernáculo o en el templo y con un cuchillo pues lo degollaban y servía como sustituto del pecado. Esta muerte servía como sustituto del pecado. Entonces Jesús, cuando fue a la cruz,
Eso fue lo que hizo, pagó el castigo por nuestros pecados, fue traspasado, cargó sobre él todo el juicio de nuestra maldad. Entonces, dice la Biblia que cuando él enfrentó estos últimos momentos de su vida, cuando Jesús enfrentó estos últimos momentos de su sufrimiento, él quedó completamente solo y fue abandonado, incluso abandonado por el Padre. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto pasó para que cuando nosotros atravesemos dificultades, nunca estemos solos. Él siempre estará ahí con nosotros. Entonces, así podemos ser valientes. Lo que hizo valiente a Jesús fue el amor por nosotros. Entonces, lo que nos va a hacer valientes a nosotros delante de la prueba y delante de las dificultades, delante del rechazo, es nuestro amor por Jesús. Así que pidámosle a Dios que podamos ser valientes para darle toda nuestra vida a Jesús, para darle nuestra autonomía a Jesús, para enfrentar el menosprecio de los demás por obediencia a Jesús. Así que este ha sido mi último enseñanza de esta serie que se llamó La Navidad con Jesús. Espero que haya sido todo de bendición para ti. Que Dios te bendiga. Seguimos luego con otros episodios, con otras series. Chao.